Bueno, ahora vamos a continuar. Después de lo que vimos anteriormente de cordados, vieron un video ahí, un documental sobre los vertebrados y cordados. Vimos esa presentación en la cual dije que lo fundamental y una característica que íbamos a repetir de manera constante era el sistema circulatorio en los vertebrados, y lo hemos comparado. Y ahora vamos a profundizar directamente sobre los distintos grupos de vertebrados. Pero ¿qué ocurre? No podemos dejar de lado el gran filum cordados, porque en realidad los vertebrados pertenecen al filum cordados. O sea, todos los vertebrados son cordados. Obviamente, no todos los cordados son vertebrados. Hay dos grupos de cordados que son cordados. Luego tenemos los vertebrados. Acá tenemos viendo dos ejemplos, ¿no? Un cefalocordado, las lancetas, los anfioxos, y un urocordado, como las ascidias. Y un vertebrado, en este caso un pez cartilaginoso, un tiburón, porque vamos a comenzar con el primer grupo de vertebrados, que van a ser los peces, y lo vamos a dividir también en grupos, y vamos a darle mayor importancia a los peces cartilaginosos en esta clase de hoy. En la próxima veremos los óseos. Vamos a ver las principales características de los cordados, de todos los cordados, no exclusivamente de los vertebrados, sino absolutamente de todos los cordados, o sea, de estos también, de los urocordados y de los cefalocordados. Obviamente, si los urocordados y cefalocordados tienen estas características, es más que obvio que los vertebrados van a compartir las mismas características. ¿De qué características vamos a hablar? De un celoma bien desarrollado, una cavidad del cuerpo bien desarrollada, una notocorda, esta varilla esquelética principal y fundamental, que es la que le da el nombre a este filum de cordados, junto con el cordón nervioso, un cordón nervioso tubular, dorsal, que tiene un extremo anterior ensanchado formando el cerebro. Esto es una característica de cefalización, de llevar todos los órganos de los sentidos hacia un punto, y en ese punto, ese ensanche del tubo nervioso, ese cordón nervioso, formando un cerebro. Hendiduras branquiales faringias, me van a decir, bueno, nosotros no tenemos. Sí, tenemos faringotremia, después vamos a ver que están cerradas, pero que si vemos en la ontogenia aparecen unas hendiduras faringias también en nosotros. Entonces es una característica común. Y una cola post-anal. ¿Sí? O sea, después del ano viene la cola. Quien tiene perro o gato sabe que la cola está después del ano. Nuevamente vamos a decir, en el caso nuestro no está, sí, también lo tenemos. En el estado embrionario aparece la cola que luego se reabsorbe. ¿Sí? Estas son características en común. Un sistema circulatorio cerrado con vasos, ¿sí? O sea, hay un corazón, una bomba que va a facilitar el movimiento de la sangre. Todo lo que desarrollamos justo en la clase anterior, justo con el tema anterior de circulatorio que lo hemos comparado. Un sistema digestivo completo, vamos a ver que hay diferencias según el tipo de alimentación que tengan los individuos, pero el sistema digestivo es completo. Nada que ver con lo que podíamos encontrar, por ejemplo, en los nidarios, ¿sí? Que no teníamos un sistema digestivo completo. Músculos segmentados, un tronco no segmentado. Esto apunta a lo último que vieron, al tema anterior de los artrópodos y la metamería, ¿sí? Y un endoesqueleto cartilaginoso u óseo, pero acá ya es puntualmente dentro de los vertebrados, ¿sí? Esto dentro de los vertebrados vamos a tener el sistema esquelético, que puede ser cartilaginoso, puede ser óseo, como dijimos antes. Acá simplemente esto es un cladograma. Si lo miran detenidamente, tiene mala calidad para verse los nombres, van a ver que están absolutamente todos los grupos animales que existen, ¿sí? Si uno empieza por acá abajo, tiene protozoos, que no son animales, son protoanimales. Acá tendrían los poríferos, ¿sí? Que aparecen en la película de Nemo. Acá, en este lugar, están los nidarios, ¿sí? Los nidarios, que son la anémona, por ejemplo, donde vivía Nemo, ¿sí? Acá lo tenemos acá. Los artrópodos, que los acabamos de ver en la unidad anterior, están acá, ¿sí? Esto tiene un poco que ver con la simetría. Fíjense que acá tenemos asimétricos, asimétricos, acá tenemos una simetría radial, y todo esto es una simetría bilateral. Pero en un momento de toda esta evolución que se va abriendo este cladograma, en un momento aparece
algo importante, y lo encontramos justo acá, que es la presencia de la notocorda. Esta presencia de notocorda va a abrir grupos. Por un lado, los urocordados, los primeros que vimos, las asidias, los tunicados, ¿sí? Esos que se parecían, entre muchísimas comillas, a un nidario. Y se va a dividir, por otro lado, en vertebrados y cefalocordados. Cefalocordados son los anfioxos o peces lancetas, mal llamados peces, porque no son peces. Y los vertebrados en sí, absolutamente todos los vertebrados que conocemos, desde los peces hasta los mamíferos, pasando por aves, reptiles, anfibios. Bien. Más claro, si lo queremos ver acá, vemos la diversidad de todos los vertebrados y de los cordados. Fíjense que vamos a encontrar cordados acá, procordados y cordados, y después vamos a ver toda la diversidad de vertebrados que vamos a desarrollar en sucesivas clases, ¿sí? Bien, ¿cómo vamos a clasificar los cordados? ¿Sí? Una clasificación tradicional que encontramos y que la venimos mencionando desde que hemos comenzado esta clase: urocordados, cefalocordados y vertebrados. ¿Sí? Vamos a hacer hincapié fundamentalmente en esto, en los vertebrados, con todos estos grupos que ya hemos mencionado hasta el cansancio, de peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Y vamos a mencionar, vamos a ver ahora en 2 diapositivas para que vean ahí las fotos, simplemente lo que es un urocordado y un cefalocordado. Pero lo que nos interesa y lo que nos vamos a centrar es fundamentalmente en el grupo en el grupo de los vertebrados, con todos sus integrantes. Como urocordados vamos a ver que existen las asidias, ¿sí? Coloniales, solitarias, los que yo les dije hace un ratito que parecían un nidario. Bueno, nada tiene que ver con un nidario, esto es un cordado, ¿sí? Esto es un cordado, esto es un urocordado. ¿Recuerdan que el otro grupo que dijimos, eran los urocordados, son los cefalocordados? Bueno, acá tenemos un cefalocordado, que son los anfioxos, mal llamados peces lancetas o lancetas a secas, sería un poco más correcto. Volvemos ahora y vemos que nos vamos a centrar en el grupo el de los vertebrados, ¿sí? Ahora sí vamos fundamentalmente a los vertebrados. ¿Cuáles son las características que encontramos en los vertebrados? ¿Sí? Todas las características que vimos de los cordados, absolutamente todas, ya lo dijimos antes, pero le agregamos un tegumento formado por dermis y epidermis, hasta faneras tegumentarias, cuando vemos plumas, cuando vemos pelos, ¿sí? Entonces tenemos una dermis y una epidermis. Un endoesqueleto formado fundamentalmente por una columna vertebral, principal característica de los vertebrados, tener una columna vertebral con 2 cinturas, ¿sí? Y apéndices articulados en cada una de esas cinturas, más el cráneo. ¿Qué significan 2 cinturas? Una, la que todos pueden estar pensando, la cintura pélvica, cuyos 2 apéndices articulados son las patas o las piernas en el caso nuestro. ¿Y cuál es la otra cintura? La cintura escapular, donde están las escápulas de las cuales tenemos los brazos, ¿sí? En el caso nuestro, si fuese un perro, estamos hablando de las patas delanteras; si fuese un ave, estamos hablando de las alas. Entonces, todos los vertebrados van a tener una columna vertebral con 2 cinturas. Cada cintura va a tener un par de apéndices articulados y un cráneo. Nos estamos olvidando, por ejemplo, en los reptiles, en los sápodos. No, vamos a ver que estas cinturas son estructuras que quedan remanentes, que quedan atrofiadas, y que la evolución ha llevado a la pérdida de estos anexos, pero que sí, estos apéndices estaban en algún momento de la evolución, en algún momento de la filogenia. Otra de las características es la faringe muscular perforada con branquias. Fundamentalmente la vamos a ver en los peces, pero como les dije, la faringotremia es una característica general y que aparece incluso en nosotros. Y los músculos insertos en un esqueleto, ¿sí? O sea, tenemos el esqueleto óseo, los huesos por dentro y los músculos por fuera, luego la dermis y epidermis. Si recuerdan, unidad anterior, artrópodos, teníamos el exoesqueleto, y por dentro del exoesqueleto teníamos los músculos, y eso llevaba un proceso de muda porque los artrópodos no podían crecer a causa de este exoesqueleto que no acompañaba el crecimiento. En el caso de los vertebrados, sí, el endoesqueleto acompaña el crecimiento junto con los músculos.
El sistema digestivo va a ser completo. Vamos a ver que va a depender de la alimentación y vamos a encontrar que hay alimentación exclusiva carnívoros, exclusivamente herbívoros, omnívoros y algunos ultra especializados. Por ejemplo, un caso, el koala, que se alimenta exclusivamente de los nomófilos, de las hojas frescas del eucalipto. Por ejemplo, si quieren, así como ejemplos de alimentación ultra especializada. Y todo eso va a dar, obviamente, una especialización del sistema digestivo. Un sistema circulatorio con un corazón ventral con 2 a 4 cámaras. Vuelvan, clase anterior, vimos que pueden tener 2 aurículas, un ventrículo, 2 aurículas, un ventrículo parcialmente segmentado, o 2 aurículas y 2 ventrículos, como el caso nuestro. Esto siempre volvemos a la primera clase, siempre volvemos a las características y al comparado del sistema circulatorio. Un celoma bien desarrollado, que es la cavidad del cuerpo donde se van a encontrar los órganos, y en algunos casos se va a ir reduciendo y quedando como una cavidad virtual, en el caso nuestro, por ejemplo, formado con 2 membranas, una visceral y una parietal, y un pequeño líquido en el medio. Un sistema excretor formado en todos por riñones pares, ¿sí? Como tenemos nosotros, caso de 2 riñones retroperitoneales, detrás por fuera del peritoneo. Un alto grado de centralización del sistema nervioso se va a dar en absolutamente todos los grupos. Menor desarrollado, obviamente lo vamos a tener en peces, quizás en reptiles. Mayor desarrollado, y el mayor desarrollo sí que vamos a encontrar de este sistema nervioso, lo vamos a encontrar en los humanos con un sistema nervioso muy desarrollado, más que nada por el agrandamiento del cerebro. Un sistema endocrino complejo, que son glándulas, la presencia de glándulas de función exócrina y endocrina, pero sobre todo endocrina para la regulación del metabolismo. Y todos dioicos con gónadas pares, absolutamente todos. ¿Cuál es la diversidad que podemos encontrar de vertebrados? Si bien uno puede estar pensando que en la Tierra podemos encontrar la gran cantidad, en el ecosistema terrestre, gran cantidad de vertebrados, el 50% aproximadamente de los vertebrados están en mares y ríos, sobre todo en mares, porque son peces, ¿sí? El grupo minoritario que podemos encontrar son los terrestres, o sea, dividido entre los anfibios, los reptiles, las aves, los mamíferos. Pero el grupo mayoritario que vamos a encontrar son vertebrados acuáticos. Si estamos hablando de vertebrados acuáticos, estamos hablando, o vamos a hablar fundamentalmente, de peces. Y otra vez los peces los vamos a dividir en grupos. Un grupo más primitivo, los peces sin mandíbulas, los agnatos, y los peces con mandíbulas. ¿En cuáles nos vamos a centrar nosotros? En esto, los peces con mandíbulas, los condrictios, que son los peces cartilaginosos, los octeictios, que son los peces óseos. Los peces sin mandíbulas son los mixines y las lampreas. Ahora, como hicimos antes con los uro y cefalocordados, vamos a hacer una mención para que lo vean, pero me interesa fundamentalmente que nos centremos en los peces mandibulados. Los condrictios, ¿cuáles van a ser? Tiburones, rayas, torpedos, ¿sí? Esos vamos a tener entre holocéfalos, elasmobranquios, ¿sí? Y los octeictios, cualquier pez que se les esté ocurriendo ahora. Si no se les ocurrió cuando uno habla de pez un tiburón o una raya, bueno, se les ocurrió seguro un octeictio actinopterigio. ¿Cuáles son los actinopterigios? Todos los peces que vamos a encontrar, repito, si no es cartilaginoso, si vamos a pensar. ¿Por qué? Porque los sarcopterigios son en su gran mayoría fósiles, y solamente queda el celacanto como un fósil viviente, ¿sí? Un descubrimiento, ahora lo vamos a ver más adelante en una foto. Entonces, la mayoría de los peces que nosotros pensamos, vemos o tenemos conciencia son peces óseos, octeictios, actinopterigios. Si profundizamos más, vamos a encontrarnos los condrictios, los peces cartilaginosos, y repito, los tiburones, las rayas, mantarraya, torpedo, etc. Dije y mencioné los mixines y las lampreas. Me voy a centrar un poquito en las lampreas para que lo puedan ver. ¿Sí? Las lampreas son este tipo de peces
que la gran mayoría son dulceacuícolas. Algunos son marinos, pero siempre desovan en agua dulce y sus crías se crían en agua dulce y luego secundariamente van a agua salada o se quedan bien en agua dulce. La gran mayoría son parásitos de otros peces, pescan la pesca comercial. Son peces que no tienen mandíbulas, sino que alrededor de la boca tienen, como vemos acá, estas estructuras, ¿sí?, formadas por el mismo cuerpo y que lo utilizan para ramonear y ir desarmando, generalmente carroña o en algunos casos peces vivos en los cuales se adhieren de costado e intentan comerlos. Voy a hacer un paréntesis y una aclaración, sobre todo si alguno de ustedes tiene acuario, tiene pecera y está tratando de ver este formato de la boca o esta posición del pez contra otro pez y se les ocurre pensar o asemejarlo con una vieja de agua o de río, con un ancistrus, con un pez limpiavidrio. Nada tienen que ver, absolutamente nada tienen que ver. ¿Sí? Los otros son peces óseos y tienen mandíbulas modificadas, pero tienen mandíbulas. O sea, estos peces no tienen absolutamente mandíbula. Ahora sí voy a pasar al grupo de los peces mandibulados, ¿sí? Mandibulados donde aparece la mandíbula. ¿Y de dónde deriva la mandíbula para que estos peces sean mandibulados? Bueno, ya dijimos que todos los peces tienen branquias. Los primeros arcos branquiales, ¿sí?, de los peces van a ir hacia adelante a formar una branquia, ¿sí? Los peces una mandíbula. Los peces sin mandíbulas tienen simplemente las branquias, lo vemos acá. En los peces mandibulados empiezan a desplazarse los arcos branquiales hacia adelante para formar las mandíbulas. Esto es en el caso de un placodermo, un pez que ya está extinto, pero sí vamos a ver que en los cartilaginosos y los óseos se formó de la misma manera e incluso más de un arco fueron hacia adelante a unirse estos arcos branquiales con las mandíbulas y reforzaron las mandíbulas. Y una mandíbula pesada, fuerte, potente, ni hablar, como vemos acá, la de un tiburón. Y ahora nos centramos, dijimos cuando estábamos con los peces, ¿sí?, que en los peces mandibulados, ahora que vimos la mandíbula, tenemos los cartilaginosos y los óseos. Ahora nos vamos a centrar en esto, en los condrictios, en los óseos. Vamos a dejar los octeictios, en los cartilaginosos. Los óseos los vamos a dejar para la próxima clase. Nos centramos, repito, acá, en los peces condrictios, en los peces cartilaginosos. ¿Y qué características encuentro en un pez cartilaginoso? Acá estamos viendo un pez cartilaginoso típico, creo que todo el mundo lo conoce, lo vio alguna vez, aunque sea en un documental, fotos, si fue a Jamaica al oceanario, y es un tiburón. ¿Cómo puedo darme cuenta si estoy viendo peces? Puse el caso de Jamaica o cualquier oceanario. Si yo veo un montón de peces, ¿cómo puedo darme cuenta? Simplemente decir, ese pez óseo, ese pez es cartilaginoso. O sea, obviamente, si mato el pez y lo pesco, si abro y veo el esqueleto y digo, bueno, este tiene esqueleto de cartílago, este tiene esqueleto de hueso, entonces esto es óseo, este es cartilaginoso. Bien, pero si yo estoy viendo los individuos y quiero decir ese es óseo y ese es cartilaginoso, ¿cómo me puedo dar cuenta? Al margen si conozco o no un tiburón, pero ¿cómo puedo darme cuenta? ¿Qué característica externa, morfológica me muestran que es un pez cartilaginoso? Bueno, hay parámetros muy puntuales que me van a decir ese es un pez cartilaginoso. Uno es la boca ventral. Fíjense que en un tiburón la boca está aquí debajo y hacia adelante de la boca hay toda esta formación llamada rostro, ¿sí? En criollo, el morro del tiburón, ¿sí? El morro del tiburón está por delante de la boca. La boca va a ser ventral, ¿sí? Una boca ventral. Voy a encontrar hendiduras branquiales, hendiduras, no una tapa, como si viéramos a una pecera los peces cuando lo ve más de cerca, o ve una merluza o un pejerrey, si fueron a pescar y lo tuvieron en sus manos, o lo compraron en una pescadería, una tapa, un opérculo que tapa las branquias. No, vamos a encontrar hendiduras branquiales que comunican precisamente con cada una de las branquias. Las hendiduras son directamente, como su nombre lo marca, hendiduras, ¿sí? Formatos así, ¿sí? Que lo que hacen es
dejar una apertura para que entre directamente el agua, pase el agua por las branquias y permita la oxigenación de las branquias. Ahí se los dibujé. Esas estructuras que encontramos ahí son hendiduras, son cortes que vamos a encontrar en el pez por donde va a pasar el agua. ¿De qué manera va a pasar el agua en el pez? El agua va a entrar por la boca y va a salir por las hendiduras branquiales. Eso va a hacer que circule por las branquias el agua y el pez tome el oxígeno disuelto en el agua para su respiración. Y acá hay una cuestión fundamental. Todos los peces óseos deben nadar constantemente. Constantemente deben estar en movimiento, en natación. ¿Por qué? Porque no pueden generar una diferencia de presión para hacer que el agua pase, sino que tienen que nadar con la boca abierta. Típico cuando ven un tiburón nadando, acá les muestro una foto, que siempre va nadando con la boca abierta, a veces se va a comer algo. No, más que eso, lo que está haciendo es haciendo que entre el agua para que salga por las hendiduras branquiales. Entonces, eso es lo que va a hacer que el pez pueda respirar. Como detalle, les comento que no saca el oxígeno del agua, del H2O, el oxígeno molecular, no lo puede sacar del agua, no puede hacer una reacción nuclear dentro del pez. Eso lo hace la planta, ¿sí? Aunque parezca mentira, es una pequeña reacción nuclear que está ocurriendo en la hoja de la planta. Pero en los peces no, los peces toman oxígeno disuelto que hay entre las moléculas de agua. Para los que se acuerdan todavía de química, entre los puentes hidrógenos de las moléculas de agua, ahí hay moléculas de oxígeno, oxígeno molecular, oxígeno 2, y es lo que va a difundir a través de las branquias y pasar al sistema circulatorio del pez. Sistema circulatorio que, vuelvo a repetir, ya lo vimos, este sistema circulatorio simple y cerrado que vimos antes, en la clase anterior. Bien, estas son dos características que tengo, o tres, ya para darme cuenta que es un pez cartilaginoso. El rostro, la boca ventral, hendiduras branquiales en lugar de un opérculo, que después lo vamos a ver en detalle cómo es un opérculo y cómo funcionan los peces óseos. Y vamos a encontrar una característica más, que es la aleta caudal heterocerca. ¿Qué es heterocerca? Un lóbulo más grande que el otro. Fíjense que este lóbulo superior es mucho más grande que el lóbulo inferior. Con estas características y a simple vista yo puedo ver y decir eso es un pez cartilaginoso, ¿sí? Interiormente, bueno, va a tener circulación simple como todos los peces y puede tener una electrosensibilidad. Esta electrosensibilidad es puntualmente para comunicación entre algunos peces, y algunos torpedos sí son eléctricos, o sea, pueden descargar una corriente eléctrica. Un detalle nada más. Dentro de los peces cartilaginosos, como vimos, los grandes depredadores, tiburón, gran cantidad de formas podemos encontrar, una gran diversidad de formas, más de lo que uno puede sospechar. Diversidad en tamaños, de pequeñas rayas hasta los grandes tiburones, o un gran tiburón ballena, los grandes torpedos. Estos tienen un proceso eléctrico bastante importante, sobre todo si se los toca. Las mantarrayas, ¿sí? O las rayas en sí, que tienen un aguijón muy poderoso para defensa en el caso que se las toque o se sientan amenazadas. Bueno, hasta acá todo lo que es peces cartilaginosos. ¿Qué nos falta? Como dijimos desde el principio, ir a peces óseos. Los peces óseos los vamos a ver en el próximo encuentro, ¿sí? Los octrictios. Hemos visto hasta ahora todos los condrictios. Próximo encuentro pasaremos a los peces óseos. Hasta acá la clase de hoy. Obviamente, como siempre, quedan dudas listas para responder a través del campus. Nos encontramos en la próxima clase.